sorprendiendo en los últimos días con que la distribución ya comenzó a cargo de las provincias, pero las distintas organizaciones sociales, los comedores, afirman que nada se sabe de la entrega finalmente, que iba a realizarse a escuelas de sectores vulnerables. Son comedores que eran manejados por los piqueteros los que van a auditar. Estamos en comunicación con Silvia Saravia para hablar de este tema. Silvia, bienvenida. Leandro Ile y Guadalupe Regalsi, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. Hablemos de este tema que se arrastra desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Esto es en el marco de una causa judicial. Bueno, hay varias cuestiones, ¿no? Creo que en realidad, desde que asumió el gobierno de Milei, han suspendido totalmente la entrega de alimentos que decían que no tenían. A partir de las causas judiciales, lo que sucedió fue que terminó mostrándose que tenían retenidos miles y miles de kilos de alimentos. Esto han tardado 9 meses, ¿no? 9 meses y varias instancias judiciales para armar un acuerdo con las provincias únicamente para que fueran a retirar esos alimentos. Ahora, yo veo que hay un montón de informes que se presentaron incluso en el Congreso respecto de, por ejemplo, que hay comedores que no existen, sí, pero ellos han auditado un montón de comedores que sí existen. Han hecho porcentajes sobre auditorías o comedores en una mínima proporción, porque hay más de 40.000 inscriptos y en realidad ellos auditaron cerca de 2.000. Entonces, nosotros lo que vemos es que adrede lo que están haciendo es plantear que los comedores son fantasmas, que los comedores no existen. Ahora, a los comedores que fueron, que los encontraron, que chequearon que existen, ¿por qué tampoco se le ha dado ningún tipo de ayuda? Claro. Porque ahí se desarmaría un poco, ¿no?, el discurso, ¿no? Nosotros no tendríamos nada que decir. A los comedores que encontraron, que existen, los están ayudando. Bueno, uno diría, es lógico que estén haciendo una auditoría para que las cosas se transparenten. Pero acá no hay una cuestión de transparentar la situación. Acá hay un ataque directamente a lo que es la organización social. No quieren que la gente se organice, no quieren que la gente proteste, y lo han mostrado en distintas instancias. Lo han mostrado cuando los periodistas disienten con las opiniones del gobierno, lo han mostrado cuando artistas disienten con las opiniones del gobierno, y por supuesto nos han atacado a las organizaciones porque no quieren que se muestre la pobreza. Pero bueno, el propio INDEC, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, UNICEF lo está diciendo. Nosotros, la diferencia es que quizá vemos cara a cara a esas personas que vienen llorando al comedor con desesperación y que necesitan ese plato de comida que la propia comunidad se está organizando para entregarla, y lamentablemente el gobierno nacional está totalmente ausente en ese sentido. ¿Pudieron hablar, Silvia, más allá de las diferencias que hay con el gobierno, acerca de una posible solución? Porque si no hay diálogo, si el diálogo está cortado, bueno, la ministra Petovelo, que se iba a juntar con el Papa Francisco, me parece que también podría llegar a influir la opinión del propio Papa. Sabemos la influencia que tiene. ¿Se puede hablar con el gobierno? ¿Vos lo ves imposible, un acercamiento después de todo lo que ha ocurrido, no? Mira, hace 10 días atrás nos recibió Tomás Basil, la primera vez que nos recibe un funcionario designado, y nos dijo que en estos días íbamos a tener una reunión con personas que nos podían explicar cuáles eran las líneas de trabajo que iban a llevar adelante. Lo que nosotros planteamos es que no estamos de ninguna manera en contra de las auditorías, al revés. Quien conoce nuestro trabajo y nos ha visto muchas veces en los medios o en las protestas, nosotros planteamos que es importante que todo lo que son los recursos del Estado se auditen, se controlen. Ahora, auditar es una cosa y lo que están haciendo en este momento es otra totalmente distinta. Porque van a los comedores, encuentran a las compañeras trabajando y la ayuda no llega tampoco. Entonces ahí hay una animosidad política, una animosidad incluso diría hasta ideológica, porque hemos escuchado al presidente bastardear la palabra comunitario, comunidad. Lo dice de una manera como que estuviera mal que la gente se organice. Y le decimos al presidente, le decimos a Milei que si por algo se sigue sosteniendo esta sociedad en un contexto como este, donde ellos han duplicado la indigencia,
es precisamente por esa solidaridad y ese trabajo comunitario que aún hoy se sigue manteniendo. Ana Silvia, ¿qué información tienen sobre los alimentos que estaban retenidos en los depósitos? Porque Petovelo dice que empezó la distribución, pero como contracara, hace unos días hablamos con un integrante de la UTEP que nos dice que no saben dónde están esos alimentos. Mira, en realidad lo que se llama trazabilidad, o sea, desde dónde salieron, a dónde se retiraron y a dónde llegan, de eso no hay información, y entendemos que también ha habido allanamientos en el propio ministerio para conocer, a ver cómo es esto, ¿no? Cuando fue la distribución de la leche, que estaba por vencerse, en algunos municipios, en algunas localidades, CONIN tuvo que coordinar con Cáritas y con algunas organizaciones para hacer la distribución de esa leche. Por ejemplo, digo porque en realidad hay un nivel de desprolijidad, ¿no? Y de falta de efectividad y de incapacidad en la gestión, que bueno, que es lamentable porque estamos hablando de un tema muy delicado, no estamos hablando de algo que si se hace mal, bueno, no pasa nada, estamos hablando que en un contexto donde se duplicó la indigencia, hay mucha más necesidad de la gente de acceder a esos alimentos. Sin lugar a dudas. Entonces, el problema es que sabemos que ha habido convenios con las provincias, que algunas provincias han ido a retirar alimentos, pero no sabemos cómo está organizada esa distribución ni cómo han acordado con el gobierno nacional de terminar de realizarla efectivamente, porque ni ellos, o sea, insisto, la justicia le pide eso, ni siquiera somos las organizaciones, es la justicia que le pide eso, y como no le dan esa información, han hecho allanamientos a las propias oficinas del ministerio. Silvia, así como te pregunté y recién mencioné al Papa, te quiero mencionar a los curavilleros, a las iglesias. ¿Pudieron hablar ustedes? ¿Qué dicen con respecto a esto, con la importancia que tienen? Mirá, las redes en el territorio son redes diversas y por supuesto que estamos en contacto con un montón de instituciones que formamos parte de esa red de asistencia alimentaria en todo el país. Lo que ellos dicen, incluso lo han dicho públicamente, es que la ayuda que el gobierno les dio hasta ahora es insuficiente. Lo salió a decir Cáritas, vinculada a la Iglesia Católica, y lo salió a decir Asiera, vinculada a las iglesias evangélicas. Ambas plantearon que los convenios que se firmaron son insuficientes por el nivel de demanda y porque insistieron es que es importante reconocer el entramado de comedores y merenderos a cargo de muchos sectores, no solamente de las organizaciones sociales. Se ha elegido apuntarnos a las organizaciones sociales, pero hay clubes de barrio, hay sociedades de fomento, incluso, no sé, hay distintas sedes de equipos de fútbol que hacen esta tarea solidaria. Hay un montón de gente que lo hace desvinculada de distintos organismos del Estado. Hay una diversidad de espacios, y más en situaciones críticas como esta, que evidentemente no están reconocidas. Muchas de ellas inscritas en RENACOM, ¿no? Sí. Y lo que planteamos nosotros es por qué no se audita la totalidad del RENACOM rápidamente y sobre eso se dan los porcentajes. Porque, insisto, el RENACOM tiene más de 40.000 preinscriptos. Claro. ¿Sí? Y ellos solo han auditado 2.000, 2.500. Sí. Y sobre eso uno puede pensar, bueno, como hay una intencionalidad política por detrás, evidentemente pudieron haber elegido y dicho cualquier cosa. Entonces hay mucha desconfianza sobre esta intención que ellos plantean públicamente. Sí. Acá nosotros pensamos que no se trata de transparentar la política pública. Acá se trata de castigar al pueblo que se organiza. Silvia, ¿proyectás en el corto plazo una unidad entre organizaciones sociales, gremios, algo que vienen reclamando desde hace tiempo, pero parece no poder conjugarse al final, ¿no? Pero teniendo en cuenta el efecto que tiene la movilización, porque entiendo que la primera reunión que tuvieron con un integrante de Capital Humano fue después de una movilización. Sí, bueno, evidentemente nosotros nos habían recibido una nota de pedido de audiencia. Sí. Como pasaron 20 días y la audiencia no se concretaba, entonces volvimos a movilizarnos, ahí aparecieron, nos recibieron, nos dijeron que va a haber una nueva reunión explicando un poco más cuáles son las líneas de intervención que todavía luego de 9 meses no tienen claras. O sea, remarco esto para ver que las grandes dificultades intencionales o no que tiene esta gestión. Y en función de eso, bueno, estamos esperando que efectivamente esa reunión se concrete.
a lo que vos decías de la unidad de distintos sectores, nosotros estamos participando desde Territorios en Lucha en la campaña La peor violencia es el hambre, que encabeza Adolfo Pérez Esquivel. Allí hay un montón de sectores porque creemos que hay que dar la discusión hoy de las dificultades para el acceso a los alimentos en Argentina y que esta situación es una situación de violencia explícita, puesta desde el lado del Estado, llevada adelante por el propio Estado. Y entonces creo que ese es un ámbito muy importante desde donde estamos incluso pensando proyectos de ley, donde estamos pensando campañas, donde estamos buscando que, vos bien decías recién, el arco social, institucional, sindical sea lo más amplio posible porque la situación es una situación gravísima. Es una situación que no se revierte. Quien hoy no come, no es que mañana le das de comer y recupera lo que perdió. Quien hoy no tiene el medicamento necesario para su tratamiento de una enfermedad crónica, no es que si el medicamento aparece en un mes, bueno, no pasó nada. Esa es la situación que estamos atravesando y hay que ser muy claros en ese sentido. El daño que está haciendo Milei a nuestra población es terrible y hemos visto el cinismo en el veto a una pequeña actualización de los ingresos de los jubilados y jubiladas, ¿no? Que incluso lo han festejado. Bueno, creemos que el cinismo del gobierno llega a esos puntos y tenemos que realmente hacer un gran esfuerzo para dejar de lado nuestras diferencias y ponernos de acuerdo en cosas que son fundamentales, como es, por ejemplo, la necesidad del acceso a los alimentos para el conjunto de la población, que hoy es una deuda pendiente. Silvia, muchísimas gracias por la comunicación.